formato en el que estamos buscando poder generar criterios claves para la acción en sus empresas y que esto les ayude a poder movilizar lo que es la innovación y el diseño de futuro con consistencia, tanto en el marco de su estrategia, su cultura y el sistema de gestión de la innovación. Esperamos que este primer Future Shock sea no solamente de su agrado, sino que al salir puedan contar con elementos accionables que ayuden a que realmente sientan que el día de mañana ya pueden comenzar a pensar cómo organizar la innovación en estos tiempos de alta incertidumbre y donde necesitamos anticiparnos a distintas posibilidades y escenarios. Para esto, el día de hoy, hemos preparado un viaje, se podría decir, con dos espacios en donde vamos a tener exposiciones sobre lo que significa diseño de futuro o future thinking y diseño estratégico, y al mismo tiempo vamos a tener el espacio de trabajo de sistemas de gestión de la innovación. Cómo estos dos tópicos se articulan y finalmente vamos a aterrizarlos en un pequeño tallercito muy chiquito, minimalista, pero en donde vamos a dar los criterios claves para entender cómo se hace este tema de diseño de futuro y cómo puedes llevarlo a la práctica con algunos elementos centrales, con 4 grandes pasos, ¿no? Es todo un mundo de metodología, pero creemos que por lo menos que se lleven 4 aspectos claves que puedan llevar a la práctica va a ser muy importante. Para esto les pedimos su máxima atención cuando hagamos las dinámicas. Además, vamos a darles algunas instrucciones muy sencillas donde necesitamos que sea súper participativo. Cada uno de ustedes va a ser nuestro coprotagonista en este proceso, en este viaje, y también les vamos a pedir que cualquier duda que ustedes puedan tener la comiencen a manifestar en el curso de la propia exposición que podamos hacer, y de esa manera poder nosotros ir pimponeando, ir trabajando una interacción bonita con las dudas, interrogantes que ustedes puedan ir teniendo y así irlo aterrizando. Luego de las dos exposiciones que tendremos, habrá una parte de preguntas para poder entender la articulación tanto de lo que es Future Thinking y diseño estratégico como sistema de gestión de la innovación. Y luego, cuando terminemos el microtaller, podremos terminar con un mural de aprendizajes en donde todo el mundo va a poder participar y va a poner su cuota y su aporte al final con los aprendizajes que he llevado de este evento. Así que es un placer para nosotros en Future Lab poder llevar a cabo este espacio. Es un gusto también presentarles a David Caballero. David Caballero es la persona que va a estar con nosotros trabajando el sistema de gestión de la innovación ISO 56002. Él es un especialista en temas de estándares internacionales para sistemas integrados de gestión, es abogado titulado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la UPC, máster en Dirección y Gestión de Comercio Exterior de la Universidad de Santiago de Compostela, La Coruña, España, y diplomado en especialista en implementación y auditorías de sistemas integrados de gestión por la Universidad Nacional Agraria La Molina, auditor líder en sistemas de gestión de BAS y diversas normas ISO como 9001, 14001, 45001, 28001, 56002 y 37001. Es catedrático en universidades de Perú y Ecuador, como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Continental y Universidad de Hemisferios, Ecuador. Ha sido gerente general de la empresa Compliance Consultores Abogados SAC y actualmente se desempeña como director fundador del Rincón del Compliance y es auditor en jefe en Compliance en Latinoamérica para la empresa AENOR. Es decir, es un placer enorme estar con un gran amigo, un gran profesional y realmente una persona que nos puede dar luces de lo que significa establecer sistemas de gestión y hoy día orientados a la innovación, que es así como lo queremos promover desde Future Lab. En mi caso, pues bueno, yo soy CEO y cofundador de Future Lab y espero que el día de hoy puedan tener también lo que ha significado muchas veces trabajar estos temas en corporaciones, ya más de 50 corporaciones, trabajar los temas de innovación con más de 30 emprendimientos, startups, y haber podido lograr entender lo que puede ser la importancia del futuro en el diseño estratégico. Muchas veces hablamos de agilidad, pero la agilidad a veces es tan operativa que nos olvidamos de cómo dialoga con la estrategia que tiene que ver con el largo plazo. Y veemos los quick wins, pero nos olvidamos de este largo plazo. Eso es lo que vamos a ver conmigo. Entonces,
sin más preámbulo, es un placer que todos estén. Creo que ya está la mayoría de los inscritos que confirmaron. Y comenzamos con la primera exposición en la que yo les voy a comentar un poco qué es esto de Future Thinking y diseño estratégico. ¿De acuerdo? Eh, Primero que nada, yo soy padre. Yo soy padre de mis dos hijos, mi hijita y mi hijito, que tienen 15 años y 7 años. Y como comprenderán, cuando uno quiere formar a los hijos, uno tiene un montón de ilusiones, ¿no? Igual como cuando uno forma una empresa. Sin embargo, cuando tienes que comenzar a pensar el futuro, antes de comenzar a pensar un gran futuro, tienes que comenzar a pensar qué problemas son los que tengo, que debo resolver, y tus hijos son parte de esos grandes desafíos cotidianos que vas teniendo y que te proyectan a ese futuro de tenerlos desarrollados, con capacidades para salir adelante por sí mismos, con la capacidad para tener un propósito en la vida. Entonces, el ser padre muchas veces te interpela el cómo construyes un futuro desde el hoy. Y creo que todos los que son padres lo pueden entender muy bien. Sin llevar el lugar de padre a la empresa, uno de los aspectos, la anterior, por favor, en la anterior diapositiva, sin llegar a, a plantear esto desde una lógica de padre o madre con una empresa, lo que necesitamos entender es esto, que el futuro se construye desde el hoy y que la agilidad que podamos tener nosotros para poder impulsar estos futuros siempre va a ir de la mano en una tensión muy fuerte de lo que es urgente ahorita y de lo que es algo estratégico, de largo plazo. Antes de comenzar con las diapositivas, yo les quiero plantear un escenario de toma de decisiones que ustedes están enfrentando. Y algunos tips que son súper importantes. Uno normalmente tiene factores ofensivos y factores defensivos para poder ver cómo tu organización sale adelante en tiempos complejos. ¿De acuerdo? Y los factores defensivos normalmente encuentran 4 cosas importantes, ¿no? Primero, tienes que cuidar el costo de adquisición del cliente. Segundo, cuidar tu posición de caja, evidentemente. Tercero, retener con uñas y dientes a tus clientes. Y cuarto, uno de los aspectos más importantes también es cómo alocas los recursos. ¿Dónde coloco los recursos para meter los goles? Porque el alocar los recursos, el ponerlos donde deben estar para generar o maximizar el valor, termina siendo crucial. Todo esto es la forma defensiva de actuar frente a una crisis. Acuérdense de esto para poder contextualizar el tema que estamos teniendo. Entonces, cuidas tu caja, retienes clientes, mides el costo de adquisición de clientes para que sean aquellos clientes que te son más rentables y que más rápido cierras, pero también alocas recursos para poner la inyección de dinero ahí donde más te está rindiendo. Sin embargo, los factores ofensivos son aquellos factores que en tiempos de crisis te plantean dinamizar, es decir, no solo resistir, sobrevivir, sino trascender. Y normalmente tienen dos aspectos fundamentales. El poder tener la capacidad de dinamizar tu modelo de negocio a través de la innovación y la capacidad de poder capturar modelos de antifragilidad en contextos donde otros están cayendo. Entonces, tú ves el contexto actual y buscas modelos que han sido antifrágiles frente al contexto de crisis y dinamizas con portafolios de proyectos de innovación tu proceso de crecimiento. Entonces, este es el marco de lo que yo les quiero comentar. Lo que es Future Thinking no te quita la capacidad ofensiva, sino que, defensiva, sino que quiere fortalecer tu capacidad ofensiva de dinamización de tu modelo de negocio y de captura de modelos de antifragilidad, pero desde largo plazo. Es decir, necesitamos pensar en largo plazo para anticiparlo desde hoy y que dialogue con ese día a día, con esa situación incierta que vamos a tener. Dicho esto, el poder ser disruptivo, como se le llama, tienes que, como les dije, cuando uno es padre de familia, cuando uno hace su empresa, tienes que pensar cuáles son los problemas del hoy, pero haciéndote responsable del futuro. Recuerden eso, el futuro comienza desde hoy.
Entonces, tus problemas te circunscriben a un momento actual, muy coyuntural, pero sin embargo, lo que hagas va a ir performando, va a ir modelando ese futuro o anticipando ese futuro que vas a enfrentar. Entonces, no solamente es el día a día, sino es la capacidad estratégica de ir concretando la estrategia en el día a día sin que la práctica vaya devorándote la estrategia, ¿no? El día a día te devora la estrategia. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de future thinking, hay que comenzar a pensar que el presente se va siendo el lugar desde donde se gestan los futuros posibles. Y ustedes dirán, ¿futuros? Claro, el futuro no es uno. Existe multilinealidad, si quieren llamarlo así, del futuro, o multiplicidad de líneas de futuro que se pueden dar. Como se está construyendo desde hoy, tú estás pensando en posibilidades. Por lo tanto, hay futuros que son altamente probables, hay futuros que son preferibles, hay futuros que son posibles y hay futuros que son los plausibles, ¿no? Esto quiere decir que aquellos que probabilísticamente se van a cumplir, hay algunos que podrían ser alternativos, hay algunos que son muy poco probables, hay algunos que tú deseas encarecidamente. Estos futuros hay que darles forma con nuestra imaginación, pero como escenarios estratégicos de toma de decisión. Y no te debes creer un futuro. Por ejemplo, empresario que esté aquí, líder que esté aquí, no puede pensar en el contexto electoral con lo que quisiera que pase, sino con todo lo que pudiese pasar, incluyendo lo que quieren que pase. Eso es algo muy importante, porque te estás preparando para anticiparlo todo. ¿De acuerdo? Esto es uno de los aspectos más importantes de entender cuando se gestiona el futuro. Siguiente, por favor. Entonces, esta tradición ha venido desde la década de los 40, 50 sobre todo, alimentándose de un concepto que se llama prospectiva, que derivó de las fuerzas militares, por decirlo así, como una manera de poder proyectarse en un contexto estratégico de guerra o de combate, y donde tú ibas viendo cuáles son las posibles movidas y las probabilidades más fuertes para obtener la victoria. El problema de esto fue que tenías una mentalidad predictiva. ¿Cuál iba a ser ese futuro cuando existían diversos futuros? Entonces se comenzó a hablar de la capacidad de pensar el futuro y de generar anticipación estratégica. Y la anticipación estratégica ya no solamente era el forecasting, sino el foresight. Quiere decir, anticipemos los escenarios posibles sin reducirnos a uno solo. Y comenzó a desarrollarse una disciplina de pensamiento denominada Future Thinking, una disciplina que trata de encontrar en el presente aquellos escenarios futuros que al anticiparlos podríamos poder influir o tomar parte de la formación del futuro sin que nosotros podamos determinarlo, pero sí donde podemos ser agentes y actores de aquel futuro que con otros y en los contextos políticos, ambientales, tecnológicos que nos desenvolvamos, podemos darle una orientación. Finalmente, lo que se trataba es que con el future thinking, obviamente no lo utilizas para el mal, sino para buscar cómo eres sostenible. La sostenibilidad y la estrategia estaban puestos en este pensamiento de futuros que no reducía a un solo horizonte, a un solo futuro probabilístico lo que podría pasar, sino que lo abría a otros para que tú dijeses cómo desde el hoy voy a ir incidiendo o influyendo para anticipar lo catastrófico o poder gestionar lo, digamos, lo valioso que nos podría esperar. Se trabajó ciencia, diseño ficción, el diseño especulativo con Dune, así espectacular, con el diseño de futuro experiencial, en donde pasas por instalaciones de futuro en el que vives las realidades, y de lo que se trataba cada uno de estos aspectos o, digamos, subdisciplinas del diseño que desarrollaban el pensamiento de futuro, era abrirte a las posibilidades, pero luego traerte, en el diseño especulativo, los prototipos diegéticos, ¿no? ¿Cómo este escenario, si lo trajera al presente y te dijera a través de un objeto, ¿no? Por ejemplo, un periódico hologramático que te está dando una noticia y te lo presento con realidad aumentada,
y lees la noticia, te estoy trayendo ese periódico del futuro y te hago la simulación. O sea, te hago el taller con lente de realidad aumentada leyendo un periódico hologramático. Y te dice cómo la prensa va a cambiar en el futuro y cómo esto va a generar una nueva forma de hacer prensa, ¿no? En un futuro. Y te traigo ese objeto diegético al presente para que imagines el escenario de negocios del futuro. Pero hay otros que son más radicales y te dicen, no, vamos a trabajar escenarios experienciales. Y no solamente son los lentes con realidad aumentada y el periódico hologramático, sino que te monto toda una instalación futurista en la que cada una de las experiencias hay un doctor que te escanea a la hora que entras y te dice, ok, señor, usted tiene esta prescripción de las alergias que va a tener y las fobias. Según sus genes escaneados, tiene una fobia a todo lo que son implantes biónicos para el corazón y pulmones, perdón, alergias, así que no va a poder ser operado de eso, y fobias a los robots, ¿no? Y te dan tu prescripción. Entras y vas viviendo todo el escenario del futuro, con el objetivo de proyectarte a ese futuro. Entonces, haciendo un poco de ciencia ficción, vas tocando los temas en donde las tecnologías emergentes, las tendencias sociales, ambientales y económicas se van articulando, ¿de acuerdo? Esa es Experiential Future. Entonces, estas disciplinas de diseño fortalecieron el Future Thinking, pero luego, y la siguiente por favor, luego el tema era, ¿cómo esto me ayuda al negocio? Entonces comenzó el tema de diseño estratégico con fuerza. Y lo que se planteó fue, ayúdame, pensamiento de futuro, a poder organizar el diseño estratégico de mi organización para poder crear valor, partiendo evidentemente de ese futuro desde el hoy. ¿Cómo lo voy gestionando? Entonces el Future Thinking terminó siendo una herramienta, una disciplina que aterrizó algunos marcos de trabajo como el Strategic Foresight, que vamos a trabajar ahora, para poder ayudar al diseño estratégico de las organizaciones sobre esos escenarios que cada vez son más rápidos de que se van sucediendo y donde aquel que cree que tiene la última palabra está actuando de la peor forma, a vida y por haber, porque tienes que más bien ser un excelente lector de realidades y modelador de escenarios posibles, más que un predictor y prescriptor de lo que es y de lo que debe ser. Entonces, ahí es cuando el Future Thinking ayudó. Muchos dirán, ¿y esto cómo haces? ¿Cómo lo fortaleces? Miren, el Future Thinking te ayuda a poder detectar oportunidades de futuro y para esas oportunidades poderlas priorizar estableciendo cuáles son los portafolios de proyectos que te ayudarían a lograr el futuro deseado. Entonces te ayuda a poder entender los escenarios que darán el contexto de imaginar las iniciativas estratégicas y su aterrizaje en portafolios de proyectos de innovación que ayuden a orientarte hacia ese futuro deseable y anticipar aquellos futuros que no necesariamente son deseables, ¿no? Así como hay las 4P que les dije, escenarios preferibles, probables, plausibles y posibles, ¿no? También existe otra manera de clasificar como escenarios de colapso, de crecimiento, disciplinados y de continuidad, ¿no? O transformacionales también. Entonces tienes de todo tipo de escenarios para pensar esta realidad del future thinking o esta disciplina del future thinking que es el trabajo en equipo para pensar estratégicamente el futuro, ¿de acuerdo? Y cómo armas a partir de esa lectura tu portafolio de proyectos de innovación. Y hablo de portafolios, que ya David lo trabajará, no de proyectos. Es decir, no estoy hablando de un proyectito que te lleva a la gloria. Estoy hablando de la gestión de un portafolio que te ayuda como un ecualizador a ir viendo cuáles son los que más valor están generando para esos futuros deseables. Entonces, qué buen binomio el de diseño estratégico y future thinking, y qué buena forma de poder llevar a cabo un proceso de proyección hacia el futuro de cara a la innovación. Y así fortalecer los factores ofensivos que les decía de dinamización de modelos de negocio y mecanismos de antifragilidad. Siguiente, por favor. Entonces, para ir aterrizándolo en preguntas, hay que aprender a ser ágiles de cara al futuro, pero esto implica cambiar de lentes, porque la agilidad, para los que saben del tema de agilidad, a mí me encanta el tema de agilidad,
no solo me certifiqué en todo lo que pude certificarme, sino que he trabajado mucho ese tema de la agilidad en las organizaciones y me doy cuenta que ha caído muchas veces en un cortoplacismo, porque, claro, el ser ágil no necesariamente es ser estratégico. El ser ágil te concentra en el valor que puedes conseguir y que puede maximizar la empresa y su crecimiento, pero no necesariamente tienes claro ese futuro y ese largo plazo. Entonces, ¿cómo aprendemos a ser ágiles de cara al futuro? Ahí está el gran tema. Justo estaba leyendo acá un libro que se los recomiendo, ¿no? Este de acá, si lo pueden ver en la pantallita, se llama Agilidad Estratégica de Yves Doss y Mikko Kosonen. Un libro ya del 2010, pero espectacular su perspectiva, ¿no? Porque te dice agilidad estratégica, pero parece contradictorio. Si la agilidad implica velocidad, rapidez, capacidad de adaptación, y es muy operativa, y la estrategia es más un tema de largo plazo. ¿Cómo se articulan las dos? Ok, justamente eso tiene que ver con el future thinking. Siguiente. Entonces, la agilidad estratégica de futuro es la capacidad para que tú puedas tomar esas emergencias que se llaman, por ejemplo, weak signals, para que los que quieran familiarizarse con el vocabulario, apúntenlas, son las fijas. Señales débiles, aquellos anécdotas, ejemplos en la realidad que tú estás encontrando, que son prácticas, soluciones, cosas que han pasado, que no son tendencias, sino que son cosas que han sucedido y que podrían configurar luego un emergency issue, que se le llama, una cuestión emergente, que se articula como aquel tema estratégico sobre el cual se tiene que trabajar, porque dices, aquí, esta es la meca de las tendencias emergentes. Entonces, las señales débiles articulan una cuestión, ¿no? Emergente, que te dice, por acá podría estar una salida, algo que los demás no están viendo, algo que en la gráfica es un outlier, es decir, es un valor atípico que no tiene nada que ver con las tendencias actuales, y eso me puede permitir desarrollar claridad sobre lo que son tendencias emergentes, ¿no? Y finalmente, el tema de la capacidad de tomar eso emergente y hacerlo parte de la gestión, en donde identificas algunas tendencias y lo vuelves iniciativas estratégicas y luego portafolio de proyectos. Esto es lo que tiene que ver con la agilidad estratégica, finalmente, ¿no? Y esos son los conceptos claves, ¿no? Señales débiles o weak signals, emergency issues y cuestiones emergentes, tendencias, ¿no? Emergentes en fase de crecimiento. Luego podemos hablar de la modelación de escenarios, ¿no? Siguiente. Y algunas preguntas con las que se pueden quedar son, ¿esto para qué me sirve? Porque cuando yo rastreo tendencias y comienzo a modelar escenarios, puedo encontrar y descubrir a mis clientes del futuro y no solo quedarme con aquellos que yo tengo hoy. ¿Cómo investigar las tendencias emergentes? Es otro de los aspectos que puede ser un tema importante para ustedes. Y para eso el Future Thinking tiene una manera en la que se va aproximando a la captura de estas tendencias y las va modelando en escenarios posibles que no solamente existe uno. Una tendencia no deriva en un tipo de escenario, sino que se articula dependiendo otras tendencias y sobre todo otras decisiones que se han tomado tanto de tu empresa como factores contextuales, ¿no? ¿Cómo enriquecer mi presente con el futuro? Es otra de las cosas que tenemos que pensar. Ya sabemos qué hacemos, ya sabemos cuál es nuestra operación. Para desarrollar futuro, tenemos siempre que actuar con líneas paralelas a la operación tradicional de la empresa, creando proyectos que nos ayuden a ir más allá y concentrados en generar valor, ¿eh? Valor, pero que nos ayuden a ir más allá del cumplimiento. La operación busca cumplimiento y para eso tienes tus KPIs. Para pensar el futuro y trabajarlo desde el presente, necesitas OKRs, por ejemplo. Objectives and Key Results, ¿no? Que son objetivos y resultados claves. Porque es el nivel no de cumplimiento, sino de ambición. Entonces, trabaja el futuro con OKRs también. Articula tus lógicas de KPIs en la gestión, pero comienza a trazarte ese futuro con la ambición de generar más valor de lo que estabas esperando durante ese año, ¿no? Y eso es trabajar en líneas paralelas también. ¿Y cómo gestionar el futuro desde el presente? Claro, ese es uno de los temas principales.
tienes que tener sistemas de gestión de la innovación, y esto lo va a hablar David claramente, para poderlo llevar a cabo. Entonces, el Future Thinking te plantea, como derivado de esa disciplina, estas 4 preguntas claves. ¿Cómo descubrir a mis clientes del futuro? ¿Cómo investigar tendencias emergentes? ¿Cómo mi presente se enriquece con el futuro? ¿Cómo gestiono el futuro desde el presente? Son temas que se derivan. Siguiente, por favor. Y con esto ya vamos a ir terminando. Solamente con un ejemplo. Imagínense todo lo que causaría una señal débil, que sería la carne que ya se puede hacer en probeta. ¿Se puede imaginar lo que significaría eso como una cuestión emergente, como una tendencia emergente? Lo que cambiaría a nivel de la industria cárnica, lo que cambiaría a nivel de la huella ambiental con el ganado, que es lo que más contamina en el mundo, el medio ambiente, la capa de ozono. ¿Se puede imaginar lo que esta señal débil podría, y esto es real, ya existe, ¿no? Entonces es una señal débil, que tú lo puedes coger y decir, esto, ¿en qué lo podría implementar? ¿Qué cuestión me está poniendo como relevante? ¿Con qué tendencias las podría articular? Siguiente. Y de repente en algún momento salgan las zapatillas antigravedad y dirán, oye, pero es un ejemplo interesante, todavía ni siquiera es una tendencia. Ok, pero ¿se podrán imaginar los deportes que se pueden generar con zapatillas con suela antigravedad? Esto es un poco el escenario de futuro. Y ustedes dirán, ¿esto existe? Sí existe. Lo peor de todo es que podríamos estar diciendo que evidentemente necesitas un tipo de suelo, un tipo de zapatilla, lo que sea, pero ya están existiendo este tipo de iniciativas en el mundo. Y lo que tenemos que ir es capturándolas para ver cómo se pueden ir trabajando, desarrollando, etc. Siguiente, por favor. Entonces, 4 cosas que vamos a trabajar en el taller del día de hoy, después de las 2 conferencias que estamos teniendo, son cómo rastrear tendencias emergentes, cuáles son los escenarios posibles que se desprenden de la configuración de esas tendencias en realidades futuras, y cuáles son las implicancias estratégicas para tu negocio. Tienes que interpelarte, pues ves el escenario futuro y dices, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y el cuarto paso es integrar el futuro a tu gestión. Estos son los 4 aprendizajes que el día de hoy quiero que ustedes tengan con un ejercicio muy sencillo, pero para que vean que la reflexión que se desarrolla a partir de esto es súper potente y pueden ayudar a alimentar al día a día. El futuro no tiene que ser algo simplemente que quede como la ciencia ficción bonita que tuvieron, sino es un alimento para la acción presente de aquellos proyectos que pueden agregarle altísimo valor a sus empresas, tanto a nivel de innovación incremental, evolutiva o disruptiva, ¿no? Cuando hablamos de incremental, estamos hablando de, digamos, una necesidad parcialmente atendida, darle una solución cabal. Una evolutiva es darle una solución a una necesidad que no está siendo atendida para el público que ya tienes. Y una radical, disruptiva, transformacional, es aquella que es atiendo una necesidad nueva para un segmento nuevo, es decir, un segmento no atendido. Entonces, producto ya existente con necesidad parcialmente atendida para un mercado ya atendido. Producto nuevo para un mercado ya atendido, que yo lo estoy atendiendo. Y producto nuevo que responde a una necesidad no atendida para un mercado nuevo, no atendido. En esos 3 tipos de innovación se van articulando las acciones de integrar el futuro en el presente a nivel de portafolio de proyectos de innovación. Esos son los conceptos claves que una persona que quiere gestionar la innovación tiene que tener claro. Y la innovación está no para cumplir, sino para encontrar resultados y además maximizar el valor. Para eso están los sistemas de gestión de la innovación que ahora David nos va a compartir. Así que la siguiente diapositiva, con esto nosotros quisiéramos plantearles que hay que buscar nuevos modelos de negocio permanentemente, dinamizarlos, que muy probablemente los modelos de negocio estén basados en el acceso, cosas que algunos tenían y que ahora todos pueden tener, son aquellos que podrían prosperar más en contextos de crisis. La articulación con el capital social es crucial, con lo que la gente viene haciendo, entender sus lógicas dinámicas de sobrevivencia, de desarrollo, de formación y podernos articular a ellas para encontrar soluciones que calcen con lo que hacen hoy para salir adelante. Desarrollo sostenible diferente a responsabilidad social. Va a ser importante que el futuro que queramos aporte al desarrollo país, no solo la compensación de la actividad empresarial, sino todos juntos estamos luchando por
superar las brechas, y probablemente pensar el futuro implique transparencia, trascendencia y transescalabilidad. Quiere decir, sé escalable y global, pero también sé pertinente y relevante para tu contexto, ¿no? Muchas gracias, eso sería todo para lo que hemos visto. Acá les estoy dejando una cita para que lo puedan revisar. Y como no tenemos ninguna pregunta, pero seguramente las preguntas van a estar saliendo al finalizar las dos exposiciones, los dejo con David. Acá hay futuros que podemos evitar y hay futuros que no podemos evitar. La posibilidad de tocar, ver y sentir los futuros nos permite cambiar el mindset, y justamente no se trata de predecir el futuro, sino anticiparte a lo que podría pasar. Esa es una cita de Anab Jain, uno de los principales futuristas a nivel mundial. Muy bien, gracias. Entonces, comenzamos por favor con David, y luego Cristian nos plantea si la innovación es igual a la disrupción. Lo único que acá quisiera plantearlo como respuesta, después lo podemos complementar, es la disrupción o la innovación disruptiva es un tipo de innovación que está ligado a poder generar procesos de encontrar nuevos mercados con nuevos productos, o generar propuestas de valor centrados en accesos en donde un segmento que antes no podía y no tenía cubierto sus necesidades, gracias a que tú le has generado acceso, ahora ellos lo pueden cubrir. Es una forma de democratización. Por lo tanto, la innovación disruptiva normalmente tiene la capacidad de, al generar acceso, irradiar y crecer muchísimo más que otros tipos de innovación. Esto lo plantea Christensen y hace esta reformulación de nuevos productos a nuevos mercados, donde también dijo nuevos accesos a segmentos no atendidos. Lo hacen en el artículo del 2016 en Harvard Business Review en el mes de mayo, que publica sobre si Uber es disruptivo o no. Él dice, Uber no es disruptivo, es innovación sostenible. Entonces, es un tipo de innovación, la disrupción, de la que uno normalmente habla. Espero haber solucionado esa pregunta. Y vamos con todo, David, un placer tenerte aquí. De verdad que es un honor. Tú, además de ser un gran amigo, y además un partner genial para poder pensar la innovación desde los sistemas, me encantaría que pudieses darnos ahora compartir con lo que significa implementar sistemas de gestión de la innovación en tiempos como los que vivimos, ¿no? Con ubicaína real. Estamos en un contexto que no es cualquiera, ¿no? Así que viene a pelo comenzar a conversar sobre estos puntos. Vamos, David. Excelente, excelente. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por estar primero aquí. Siempre me pasa que yo siempre pido hablar antes que Alfredo, porque ya cuando él habla ya hay poco que decir después, porque tiende a abordar todos los temas de una manera bastante concreta, explícita y creo muy digerible también para los que los oímos, para que los oímos. Así que creo que esa es una gran virtud de Alfredo, y bueno, ahora tengo la difícil tarea de exponer después de él, así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. De hecho, como bien menciona Alfredo, yo soy abogado, un abogado, como diría un abogado por formación, y por deformación me he dedicado a los sistemas de gestión desde muy joven. Desde que salí de la universidad, en realidad, me dediqué a los sistemas de gestión. Y tal vez mi reflexión hacia esto es que cada vez ha ido evolucionando, ¿no?, el mundo de las ISOs. Hoy por hoy, y ahí sí podemos avanzar a la siguiente diapositiva, ¿no?, donde nos preguntamos justamente qué es ISO, ¿no? Porque claro, eso también lo digo, no sé si todos están dentro del mundo de la ISO, creo que cae un poco más gente de innovación y tal, entonces por eso les voy a comentar un poquito más por qué digamos, qué es la ISO como tal. A veces la gente me pregunta, oye, ¿qué es ISO? ¿No? Piensan que ISO es solo la norma y tal. La ISO en realidad es una organización, ¿sí? Una organización, y el nombre en español sería al revés, ¿no? OSI, que es la Organización Internacional de Estandarización, que en inglés sería la International Organization for Standardization. Fue creada en 1947, justamente en un mundo que poco a poco, en esa época, digamos, empezaba a globalizar, y se dieron cuenta de alguna manera que era importante que algo que se hiciese en un país, se hiciese bien, se pudiese replicar en otro lugar.
o tal vez en otra ciudad del mismo país, o en otro país como tal. De hecho, la palabra ISO viene del griego, ¿sí? Y en griego, esta palabra ISO significa igual, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de normas ISO, lo que tratan de hacer de alguna forma es igualar los modelos a nivel de todas las organizaciones que lo vayan a estandarizar. Lo cual no quiere decir, porque ese también es un mito, lo cual no quiere decir que muchas veces la forma con la que yo llegue a la meta que me he puesto va a ser la misma en todas las organizaciones. Lo que va a ser lo mismo es el modelo que me plantea la norma ISO. Pero el modo en cómo yo llegue a este punto, ¿cierto? Que básicamente va a ser la implementación o la certificación, dependiendo de lo que yo quiera, lo que yo quiera lograr, va a depender de mi estrategia, de cuánto tiempo le dedique, de cuántos recursos, de liderazgo, de la alta dirección, etc, etc. ¿Okay? Entonces, eso es un primer tema. Hoy por hoy, 162 países del mundo forman parte de esta organización internacional ISO, lo cual, ¿qué quiere decir? Que cuando una norma se aprueba, como por decir la 9001 o la 14001, que son las de calidad, medio ambiente, o la de 37001, que es la norma que yo me he dedicado en los últimos tiempos, que es la de compliance a nivel de toda Latinoamérica y también con alguna experiencia en España, podemos tener la certeza de que los estándares que nosotros estamos aplicando han sido ratificados por 162 países. Y he ahí la importancia de que tal vez ninguna norma internacional le haya podido sacar el sitial que tiene el ISO. Hay muchas intenciones, digamos, a nivel global, algunas normas como BAS y tal, pero creo que siempre han perdido la batalla, ¿no? Porque ISO es tan fuerte, porque justamente está considerado en todos los países del mundo. No sé, ahorita creo que solamente Venezuela y algunos países africanos por ahí no tienen o no forman parte de la ISO, pero en general todos los países del mundo forman parte de la ISO. Y eso es un tema súper importante, ¿no? También, digamos, la norma más conocida o más certificada como tal es la 9001, que todos conocemos, ¿no? La norma de calidad es la norma más certificada a nivel global. Pero se han publicado cerca de 22.294 estándares internacionales. Hay estándares hasta de cómo debe ser un cierre de un jean, olvídense, de medicinas ancestrales de China, una locura. Y un día me puse ahí a bucear entre las normas de ISO, y es loquísimo en verdad lo que uno se puede encontrar en relación a estos temas, ¿no? Entonces, estos son algunos conceptos, algunos temas que yo les quería plantear previamente, ¿sí? En este caso, la norma ISO 56002, ¿sí? ¿Por qué la normalización y un sistema de gestión? Ahí, por favor, la siguiente diapositiva. A ver, en primer lugar, habría que definir qué cosa es un sistema de gestión, ¿no? Porque dice, un sistema de gestión ISO ayuda a las organizaciones a pretender un sistema orientado a una gestión por proceso y mejora continua. Ya, suena muy bonito, pero David, ¿qué es un sistema de gestión? Otra vez, a ver, los que no estén muy vinculados a este mundo de las ISO, se les puede hacer un poco difícil entender qué es un sistema de gestión. Un sistema de gestión en general, y lo dice también la ISO 56000, que es una norma previa, digamos, a la ISO 56002, es un conjunto interrelacionado e interactivo en todos sus elementos. ¿Cuáles son estos elementos según la familia de la ISO 56000? Digo familia porque hay ISO 56000, 56002, 56003, 4, 5, ¿no? Y a la 1, la 56001 también ha sido publicada recientemente. Básicamente lo define como personas, procesos y tecnología. Esos son los tres elementos que deben estar interrelacionados y que deben interactuar entre ellos. ¿Ok? Eso es un sistema de gestión específicamente centrado en este caso ya sí, a la ISO 56002. Y ahí ven ustedes, en la parte derecha de su pantalla, algunos números, ¿no? Y los que vivimos en este mundo, manejamos estos números, ¿no? De manera ya casi habitual, así como los abogados hablamos de la ley 3424, de la ley 30289, de la 30, no sé qué cosa, ¿cierto? Los que vivimos también en el mundo del sistema de gestión solemos referir a estos temas. Entonces yo les pongo, por ejemplo, algunas referencias. La 9001, que es la norma de calidad, la de 14001, que es de medio ambiente, la 21001, que es de educación, de hecho, ¿no? Para los que estén aquí en el mundo educativo también existe una norma, 45001, que es seguridad en el trabajo, 37001, que es antisoborno, y en este caso la 56002, que es la norma de innovación. ¿Qué diferencias podríamos encontrar nosotros entre todas las normas
que no son la 56002 y la 56002. Por ejemplo, yo les podría decir algunas diferencias, ¿no? Que la calidad, por ejemplo, la ISO 9001, muy conocida a nivel global, busca encontrar, ¿cierto? O implementar los mejores estándares para algo que ya se está haciendo en la organización, sea un bien o un servicio, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago, no sé, espárragos enlatados, no es que yo vaya a hacer esos espárragos en esas probetas que decía Alfredo, ¿no? O que, por ejemplo, si yo soy una empresa, una carnicería, no es que por implementar la 9001, yo voy a hacer ahora, o voy a tratar de hacer pues esa carne en probeta para ver si es que me sale o no. No, yo simplemente voy a hacer con la ISO 9001 que todos los procesos que yo hago, asegurar la calidad, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Implementar procedimientos, registros, para que tratemos de no tener desviaciones en nuestro día a día, ¿no? Esa es la palabra clave, tratar de no tener desviaciones en nuestro día a día. En el de medio ambiente, que es la 14001, ¿qué busco? Bueno, ahí lo que busco es también poder implementar, ¿no?, controles operacionales para que no exista pues, de repente un derrame, ¿no?, de petróleo en mi organización, o si yo tengo una minera para que la relavera pues tampoco sufra un derrame, etc, etc. ¿Sí? Y así podríamos definirlo con cada una de estas normas ISO. En cambio, ¿cierto? Con la norma de innovación estamos hablando de algo nuevo. O sea, ahí no solamente están buscando que si tú eres una empresa de carnicería, digas, ah, sí, mira, ahora mi proceso pues, de contratación, ¿no? Lo hago mejor. No, eso es 9001. Eso no es 56002, ¿no? Ah, no, mira, es que tengo, como dijo Alfredo, ¿no? Tengo este portafolio de proyectos, y uno de estos es que estoy haciendo esta carne de probeta, ¿no? Para bajar el impacto ambiental, que puede estar relacionado al tema del medio ambiente, qué sé yo, y estoy probando 5 o 6 proyectos para ver cuál es el mejor. Ah, ok, entonces eso sí podría ser auditable y a su vez certificable, ¿no? Ojo, y aquí también yo voy a adelantar opinión, porque como todavía, digamos, no existe una empresa que esté certificada en 56001, al menos creo eso yo, ¿no? Alfredo, no sé si me dejará mentir. Ninguna. ¿Sí? ¿No? Entonces, como no existe, ¿cierto? Una empresa, perdón, certificada en 56001, un poco lo que yo estoy haciendo aquí es adelanto de opinión, ¿ok? Pero yo creo que lo que tú vas a hacer como auditor aquí no es certificar el proyecto de innovación. Tú lo que vas a certificar es el proceso que ha seguido la organización para poder llegar a uno o más proyectos de innovación. Eso es lo que vendría a ser certificable, creo yo, en una ISO 56001. No es que si yo estoy haciendo ese proyecto que dijo Alfredo sobre las zapatillas antigravedad o la carne de probeta, yo, David Caballero, que soy abogado, voy a ir a ver y a cuestionar sus marcos lógicos, pues, y no, que por qué estás usando esta cosa. No, eso yo creo que no va a ser, porque si no, nadie va a certificar tampoco, porque también yo podría ir con una idea, ¿no? O con un tema, pero si no, pues yo soy el súper innovador y yo creo que lo que estás innovando está mal. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un tema interesante, muy interesante, que se va a ir tejiendo, creo yo, en el tiempo. ¿Ok? Y lo importante de esta norma ISO 56002, como toda norma ISO en general, es que estas pueden ser aplicables y replicables por pequeñas, medianas, ¿no? Y bueno, grandes empresas, y de cualquier rubro, ¿ok? Y de cualquier rubro. Cualquier rubro, de alguna u otra manera, podría aplicar también esta ISO 56002. En un país, ¿no?, que como ya lo ha dicho Andrés Oppenheimer, ¿no?, en su libro Crear o Morir, en una región latinoamericana donde no es muy común la innovación, ¿cierto? No es el pan del día a día, esta norma a mí me parece que puede ganar un buen posicionamiento en el mercado, ¿ok? Creo que puede ganar, como la ha ganado, por ejemplo, la ISO 37001, que es la norma antisoborno. Yo hoy por hoy audito empresas en toda Latinoamérica y tengo trabajo, gracias a Dios, todo el año, por eso. Y yo creo que si se abre esta 56001 ya, voy a tener el doble de trabajo, ¿no? Y ahí me voy a preocupar porque ya no sé qué voy a hacer, pero bueno. Seguramente nuestros amigos de Future Lab van a ser pues los que van a encabezar ahí todo el tema de la consultoría y las implementaciones de estos sistemas de gestión, ¿no? Y me van a hacer trabajar más después auditando. Siguiente, por favor. Muy bien.
hablábamos con Alfredo justo previo, ¿no? Para no hacer roche yo, porque bueno, Alfredo es un experto en innovación, entonces dije, no, Alfredo, nos tenemos que juntar un día antes para conversar de bien qué es lo que vamos a hacer. Y justo con Alfredo, él estaba pasando una experiencia, ¿no? de ya casi certificación de la ISO 37001, ¿no? Su organización, de hecho, mañana y pasado van a pasar por un proceso ya de certificación de la ISO 37001, lo cual yo creo que es incluso la primera consultora en innovación que está logrando ese resultado, me parece buenísimo y lo felicito. Pero justo hablábamos, y Alfredo me decía, David, hay que darle a la gente algo un poco más comidito, digamos, para que también puedan ubicarse, porque obviamente yo no les voy a hablar sobre la interpretación de la norma ISO 50002 en 20 minutos, o sea, habría que estar loco para pretender eso, ¿no? Aquí lo que le estamos dando son vistazos generales. Entonces se nos ocurrió esta diapositiva, que no es de mi total autoría, es de coautoría con Alfredo, y que son las fijas para implementar los estándares de la ISO 56002, ¿no? Y que lo hablamos justamente en base a la ISO 30001, ¿no? Dijimos, oye, ¿qué lo necesitas para ISO 30001? Bueno, primero necesita una política antisoborno, necesita el compromiso de acción. Ya, entonces traslademos eso para la 56002 o para la 56001, que seguramente será muy similar a la 56002 también. La siguiente. Muy bien, entonces le dijimos esto, ¿no? Bueno, esta es la manera, creo yo, más sencilla de poder mostrarles a ustedes de qué manera se podría hacer consecutivamente, ¿no? Ya después, cuando saquemos el curso de interpretación e implementación de los estándares ISO 56002, ya les podremos dar esto con más detalle. Pero ahora es una especie de guía, digamos, de vistazo general, de un chispazo general, ¿no? En primer lugar, la política de innovación. Nosotros pensamos que eso es siempre lo más importante, porque aparte lo mencionan todas las normas ISO. Eso sí es un común denominador de las 22.720 normas ISO que existen en el mundo. Todas tienen como documento principal la política, ¿no? ¿Cuál es la política, en este caso, de la organización con relación a la innovación? Y eso debe ser nuestro norte, ¿no? Así como antes, yo creo que ya cada vez más, creo yo, esa es una opinión muy personal, seguro, no sé si Alfredo estará de acuerdo después, creo que cada vez van a pasar de moda un poco el tema de la misión y la visión. Es más, yo que audito muchas organizaciones transnacionales y tal, cada vez veo que menos tienen esas misiones y visiones, y cada vez tienen más políticas más bien, ¿no? Política de calidad, o política de medio ambiente, o política de continuidad del negocio, o política antisoborno, o política de innovación y tal, ¿no? Entonces, en muchos casos se está trasladando esto a esos temas, y bueno, como Alfredo dice, que no hay un futuro, si no hay varios futuros, pues yo me quiero imaginar un futuro donde la misión y visión ya dejen de existir en las organizaciones, y que tal vez puedan ser, digamos, trasladadas por estas políticas, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Evidentemente, y eso yo siempre lo veo en todas las organizaciones, es el compromiso de la alta dirección para integrar una estrategia de innovación al de la organización, ¿no? Como hablábamos con Alfredo, pues yo siempre le comento que leí un artículo en Argentina que hablaba sobre el show de la innovación, ¿no? O el teatro de la innovación, ¿no? Decía el artículo esto que había sido publicado en Clarín, ¿no? Que pues, la organización decía, vamos a innovar, ¿no? Y convocaban pues a la prensa y todo el mundo y no sé qué, y al final terminaban poniendo pues mesas de ping-pong, ¿no? Y de fulbitos de mano, y quedaba ahí el asunto, ¿no? Y claro, eso también en calidad, en compliance se le conoce como el compliance make-up, ¿no? O sea, el maquillaje del compliance. Podríamos hablar también del maquillaje de la innovación. Entonces, justamente lo que quisiera hacer esta norma ISO 56002 es que esto no sea una cosa de maquillaje o una cosa de papel, sino que sea esto aparte, algo que está más abajito ahí, que es desarrollar una cultura de innovación, ¿no? Dentro, y de hecho lo dice la norma, ¿no? Desarrollar una cultura de innovación con mi gente, con mis clientes, con mis proveedores, con mi contexto, ¿no? Ahí hablaba Alfredo de todo este tema, por ejemplo, de ya hacer la carne en tubo, ¿para qué? No para que simplemente decir, ah, mira, yo lo inventé, sino para bajar la huella de carbono, etc, etc. Carros eléctricos. ¿Por qué se han hecho los carros eléctricos? Porque también es por un tema medioambiental y tal. Entonces ya no solamente es que yo desarrollo estos posibles proyectos de innovación de una manera como tal, como parte de un sistema de gestión, sino también para satisfacer a partes interesadas o incluso a partes que en este momento no son partes interesadas.
pero que gracias a mi proyecto de innovación, que ya sería una realidad, podrían volverse también partes interesadas. ¿Sí? Entonces, eso es un tema muy interesante, ¿no? Y para eso justamente se tiene que lograr también la comprensión de la organización, de las partes interesadas y del contexto, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando la gente hoy? ¿No? Ese es un tema muy importante. Implementar procesos de gestión de iniciativas de innovación, proceso de selección y priorización de portafolio de proyectos, establecer fases de innovación que generen valor, entre otros temas que también se podrían generar, ¿no? La siguiente diapositiva. ¿Cómo se entiende un proceso de innovación? Un poco ya para ir cerrando. Bueno, esto es lo que dice la norma, ¿cierto? La norma ISO 37001. En primer lugar, identificar las oportunidades, ¿no? Dice, crear conceptos, validar los conceptos, desarrollar soluciones, implementar soluciones, pero si ustedes pueden ver ahí, todo esto son, como siempre Alfredo me dice, ¿no? Hay acciones para ir para adelante, ir para hacia atrás, ¿no? Eso yo creo que es también muy importante y esta norma lo refleja. Así que esta norma no necesariamente cumple, mejor dicho, no necesariamente se basa en el ciclo de Deming del PHBA que hemos conocido históricamente en todas las ISOs, ¿ok? Del planificar, hacer, verificar, actuar. Aquí tiene algunos matices también distintos propios, pues, de la innovación, ¿ok? La siguiente, por favor. Ok, esto queríamos hacer una encuesta así express, simplemente para que ustedes comenten con un mensaje ahí, 1, 2, 3 o 4. ¿Por qué creen ustedes que deben implementar estándares ISO de la 56002, ¿no? Ahí faltó porque no queremos preguntarle de cualquiera, sino de la ISO 56002. ¿Por qué es importante implementar estándares de la ISO 56002 y a la vez certificarlos? A ver, ha sido una encuesta Kahoot Zoom. Pongan ahí rápidamente 1, 2, 3 o 4, lo que ustedes crean. 4 dice Stefan. Va la 4. 3 Ahí está la 3. 3 dice Robert D. 3, Cristian Bis, ¿no? Decirle, para innovar. Bueno, mientras que están ahí, 4 dice Mónica Nerio, 4 dice Javier Ugarte, excelente, 4 Fiorella Rojas, perfecto. Vamos a darle ahí ¿no? Un premio, ¿no? Al primer puesto del premio. Una beca integral para algo. Bueno, esto, digamos, a ver, no hay respuesta correcta, ¿ya? No hay respuesta correcta, o sea, finalmente cada uno hace por lo que siente, por lo que sea, ¿no? Pero un poco también hicimos esta pregunta con Alfredo para saber un poco su feeling también, ¿no? De cómo que ustedes lo vean. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces, ¿ok? Yo lo he vivido muchísimos años, por la ISO 9001, o por la ISO 37001, antisoborno, de calidad, medio ambiente, qué sé yo, muchas veces la 1 y la 2 terminan siendo las razones por las que una empresa certifica. O sea, o porque me lo exige mi cliente, o porque tal vez es una exigencia, no exigencia del Estado a la vez, exigencia / no exigencia, ¿no? Porque, por ejemplo, la 45001, hay una ley hoy por hoy que te obliga a implementar eso y que, bueno, tú puedes complementarlo con esa ISO 45001. La 37001, si tú la certificas al día de hoy, te pueden dar 2 puntos extras en las licitaciones. Y así podría continuar, ¿ok? Pero si ustedes están pensando eso en la 56002, vamos perdidos. Porque en primer lugar, yo no creo que un cliente te exija, ¿no? Digamos, certificar el ISO 56002 para continuar con mi relación contractual. Tendría que ser, pues, Future Lab, ¿no? De repente. Pero después no encontraría otra. Y tampoco creo que el Estado, con las pocas innovaciones que existen en el Perú, seamos honestos, vaya a exigir, ¿no? A las empresas de que certifiquen o implementen la ISO 56002. Entonces, si ustedes son de las empresas que están en el 1 y el 2, esta capacitación no es para ustedes. Así de claro. Para ustedes va a ser sí, si es que están dentro del 3 y 4. Es decir, porque están buscando una mejora dentro de su organización o porque quieren ser sostenibles en un contexto VUCA, que básicamente es lo que ha dicho Alfredo, que tal vez VUCA habría que redefinirlo y cambiarle el nombre a Perú, ¿no? Vamos a buscarla. Igual tiene 4 letras, ¿no? Así que está, por ahí vamos bien. Porque el Perú es, pues,
volátil, incierto, complejo, y ni siquiera es ambiguo, ¿no? Es multidiverso, ¿no? Encima somos más complicados que el Buca, ¿no? Somos más complicados que el Buca. Entonces, yo creo que ahí, ¿cierto? Es importante que ustedes tengan ahí ese tema, y por eso me parece importantísimo que en esta norma de la ISO 56002 sea la alta dirección quien se compre el pleito. Porque si es el gerente de innovación el que quiere implementar y certificar esto, créanme ustedes que están perdidos. O sea, ya perdieron la batalla. Se lo dice una persona que ha estado muchísimos años en esto. Pero si son ustedes más el gerente general, créanme que ya ganaron la batalla, ¿no? Eso creo que es el tema importante. Y por último, algunos beneficios que habíamos señalado. La siguiente, ya para terminar, que Yasmín ya me está votando. Beneficios potenciales. Te vuelve antifrágil, ¿cierto? Recolectando ideas de éxito, ¿no? Te vuelve cazador de ideas, evidentemente, esta norma, de una manera sistemática, ¿no? Y ahí también, yo le hacía antes, me acuerdo de la pregunta de Alfredo, decía, oye, Alfredo, pero ¿cómo, pues, si la innovación tú tienes que ser así, medio loco y tal, ¿no? ¿Cómo vas a estar encerrado, encajonado en una norma ISO, ¿no? Es mi mentalidad ISO. Y él me dijo, hay un tema muy cierto, ¿no? Me dijo, no, me dijo así, ¿no? Tal cual. La innovación es lo más disciplinado que puede haber para poder conseguir resultados, ¿no? Y en este caso yo creo que esta norma ISO 56002 termina ordenando simplemente tus procesos, o sea, disciplinándote, para poder conseguir esos resultados de una manera flexible y interactiva, ¿no? O interactiva. Creas una verdadera cultura de innovación ágil y resiliente, te da una sostenibilidad del negocio en contextos Perú, ¿no? O Buca, crear sensibilidad ante los cambios del contexto, mejora el posicionamiento de la marca, imagínense, ¿no? Si ustedes son ahorita de una industria del automóvil, o de peluquería, o de lo que sea, dicen, oye, yo he certificado, o he sido la primera empresa en Perú en certificar la norma ISO 56002 de innovación, en un país donde nadie innova, o muy poca gente innova. Eso es un golazo por donde se le vea, ¿no? Sin ninguna exigencia del Estado, sin ninguna exigencia de mis clientes, sin exigencia de nadie más que una exigencia mía, ¿ok? Bueno, y evidentemente pues también mejora y atrae y retiene al talento humano, ¿no? Porque van a sentirse escuchados, van a formar parte del proceso, etc., etc., ¿no? Y permite articular y evolucionar los sistemas de gestión, que no están en esta lógica de innovación, sino están en una lógica de aseguramiento de la calidad, del medio ambiente, del antisoborno, etc. Esto va ya no a un tema de aseguramiento, sino un tema de crear algo nuevo, ¿no? Como decía Alfredo, en base a un presente, poniéndose en este tema de futuro, ¿no? Que antes pensaba que él decía strategic foresight, pero no era el candidato presidencial, sino era el ex candidato presidencial, sino era otro término que teníamos ahí. Así que bueno, nada, muchas gracias por la presentación. 20 minutos quedan cortísimos para explicar una norma, creo, tan apasionante, así que también quedamos ahí a la orden, si es que alguien también desea después alguna capacitación ya un poco más allá de la implementación o de la interpretación de estos estándares, ¿no? Abrimos una ronda entonces, David, de cualquier persona que quiera plantear una pregunta. Hemos trabajado el diseño estratégico ligado al pensamiento de futuro y cómo esto se puede articular con el tema del sistema de gestión de la innovación. A partir de esto quiero dar un pequeño, digamos, un pequeño detonador para preguntas y respuestas e iniciar el microtaller. Aquí el concepto es el siguiente: ¿cómo soñar en grande? ¿Cómo además volver que este sueño sea parte de la cotidianidad? El sistema de gestión de la innovación ISO 56002 lo que te permite es construir portafolios de proyectos que te permitan ir generando un avance por horizontes de innovación. Horizontes disruptivos, como un compañero lo decía ahí, horizontes evolutivos y horizontes incrementales. Y esto nos permite, y también los de mejora continua, que nos comentó Vanessa. Es importante señalar esto, ¿por qué? Porque no es que no esté la mejora continua, sino que no es exactamente innovación. Entonces es importante diferenciarlo, porque además el propio sistema de gestión de la innovación va a tener mejoras continuas como sistema, ¿de acuerdo? Pero lo que gestiona no es la mejora, sino lo nuevo, las soluciones nuevas que van a maximizar la capacidad de crear valor no contemplado en la operativa tradicional de la propia empresa. Entonces te generan proyectos ambiciosos,
te generan moonshots, desarrollas perspectivas que te ayudan a ir más allá de lo simplemente ligado al cumplimiento. Entonces, normalmente estas normas están ligadas al cumplimiento de KPIs, ¿no es cierto? Cómo los procesos te ayudan a cumplir lo que tienes que cumplir de la mejor manera con los estándares ofrecidos. Acá te doy estándares para dinamizar modelos de negocio, te doy estándares para el cambio, te doy estándares para crear soluciones. Entonces, y hacerlo recurrente, que no sea flor de un día, ¿no? Entonces, el future thinking lo que te ayuda es no perder el largo plazo a la hora de generar proyectos que van ayudándote a ese largo plazo. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que haya surgido hasta aquí o pasamos directamente al taller? Cualquier duda, cualquier Una, pregunta. una Sí, consulta, Alfredo, quizá más sí, claro. asociado al tema de implementación, más que del entendimiento mismo de la norma o del estándar que me parece bastante claro. En una compañía orientada a cualquier rubro, vamos a ponernos en el caso de una compañía cualquiera que requiera pues desarrollar una estructura de innovación o una cultura de innovación. Se habla mucho de metodologías y herramientas que quizá no sean tan, y esta es una pregunta abierta, yo tengo de alguna manera un punto de vista, pero quiero hacer la pregunta porque me parece interesante tener también otras percepciones. Una empresa que quiera, digamos, la implementación de una norma ISO que podría ser bastante prolongada en su implementación, ser reemplazada en una primera fase o una segunda fase por metodologías y estructuras que también ayudan a manejar la innovación. Sería una recomendación, podría ser una recomendación ¿no? dentro de este esfuerzo de buscar construir una cultura de innovación, o Excelente. necesariamente tenemos que empezar por estructurar la norma porque, digamos, de alguna manera nos daría una mejor solidez. ¿Cuál es esa perspectiva? No sé si mi pregunta estuvo clara. Está clarísima y te entiendo, Ronald, perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Existen marcos y metodologías que te ayudan a poder, con una estructura disciplinada de la práctica de los equipos, a poder generar valor justamente para innovar y responder idóneamente ante un problema. Esa metodología que nombre es Design Thinking, Lean Startup, Scrum, Lean UX y otras más, ¿no? Growth Hacking cuando quieres crecer más, etc. Entonces, hay un conjunto de metodologías que te ayudan a poder disciplinar equipos. Hay metodología o marcos que además escalan a la organización como LES, Safe Agile, ¿cómo es? Scale Agile Frameworks for Enterprise, SAFe, ¿no? Entonces, tienes varias metodologías o marcos que te ayudan a poder trabajar la recurrencia de prácticas que te generan valor, ¿de acuerdo? Entonces, una buena forma es sensibilizando con esto, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿qué te garantiza la recurrencia si no está articulado a un sistema alineado con la estrategia? Entonces, lo que tenemos que ver son tres componentes claves, Ronald, para hacerlo sostenible. O sea, lo que yo quiero hablar, digamos, de lo que estamos viendo es por qué ustedes marcaron el número 4, muchos de ustedes, en las alternativas de David. ¿Por qué la sostenibilidad lo que está en juego? La sostenibilidad no se debe a los marcos, sino se debe a los sistemas en los que la estrategia alinea un proceso de idea management, donde están esas metodologías, de un deployment, de un proceso de deployment, y además con una manera de poderlo llevar a cabo que es por portafolios de proyectos y no por proyectos separados que van atacando distintos flancos, sino por una cartera de proyectos que te ayudan a avanzar por horizontes. Mira, acá yo mejoré lo que tenía, acá yo creé nuevos productos y aquí he generado los productos que rompieron en el mercado porque nadie los tenía. Y eso me acercan a este futuro que yo quiero. Entonces, cuando tú tienes cartera o portafolios de proyectos que se están trabajando dentro de un sistema, la pregunta del millón es, ¿cómo creo un Innovation Engine en poco tiempo?
Entonces tú podrías decir, más allá de metodologías ágiles que te pueden ayudar a cambiar el mindset, trabajar competencias o disciplinas para equipos de high potentials que puedas tener, que son importantes, nada de eso está alejado, trabajamos nosotros en eso, por ejemplo. Pero el tema es, ¿cómo monto en 90 días un Innovation Engine que me permita manejar proyectos de forma recurrente y hacer que la operativa que yo tengo y mis metas de cumplimiento vayan en paralelo con proyectos ambiciosos que me generen aún más valor para alcanzar esos horizontes con mucha mayor potencia? Entonces creo que esto es lo que tendríamos que pensar. ¿Cuál es la decisión que estamos teniendo? Cuando ya una empresa tiene sus formas de innovar, probablemente lo que necesita también es fortalecer marcos y metodologías con fuerza. Cuando una empresa ya está innovando y lo hace por semilla única, un solo equipo que hace que las cosas salgan espectaculares, o varios equipos, semilla múltiple, pero quieres que otros participen también, probablemente necesitamos que también adquieran metodologías y se sumen, ¿no? Pero el tema es cómo creas esa máquina, ese motor de la innovación recurrente, sistemático, que no sea flor de un día. Entonces, cuando todas son decisiones, cuando tú quieres cambiar el mindset y abrir la oportunidad de la proactividad, bienvenido a metodologías. Cuando quieres fortalecer equipos, bienvenido a las metodologías. Cuando quieres pensar la dinamización de tu negocio, ahí estás hablando de sistema. Es un tipo de decisión diferente. Es yo quiero dinamizar y acelerar la generación de valor con la innovación. Ya esa decisión es otra. Ahí necesitas un Innovation Engine o un sistema de gestión de la innovación. Eso sería. Entonces, no sé si te respondí ahí, Ronald. Sí, sí, yo creo que está, sí, sí, entendido, entendido. Eh, Tengo una repregunta, básicamente Sí, para ver si es que mi entendimiento podría estar. Por ejemplo, muchas empresas corporativas en el Perú están en su afán de transformación, ¿no? Y dentro de esa transformación están implementando, obviamente, una cultura ágil, pero culturas ágiles que a la vez generan innovación. Entonces, no estoy seguro, podría ser, conozco el caso de algunas que sí, otras no estoy seguro. ¿Podríamos afirmar que estas organizaciones tan grandes en segmento financiero o en el segmento industria están implementando para hacer esto sostenible el estándar ISO 56000? ¿Necesariamente no, es algo que ellos estarían pensando en ellos? Es una pregunta que me hago, ¿no? es Desde tu buenísimo. perspectiva. Yo pienso que antes de un estándar, para hacer digamos, actuar con principio, necesitas querer ser recurrente. Y existen diversos marcos, ¿no? Por ejemplo, Design Systems, que es espectacular como el Design Thinking se ha transformado en organizaciones de diseño muy potentes. Hay Agile Systems, sistemas ágiles con frameworks de escalabilidad sistémico también. Existen distintos frames que se están haciendo. La ISO, la particularidad que tiene es que articula todas las mejores prácticas, los metaanálisis que se han trabajado a nivel investigativo para desarrollar este tipo de iniciativas, ¿no? Perdón, este tipo de sistemas con contundencia. Entonces, lo que tú vas a encontrar en la norma ISO es que articulan estos criterios, no digo que son prescripciones, sino Ujú, criterios para que tú modeles esos sistemas cogiendo temas de design thinking, de lean, cogiendo temas de agile, ¿no? O sea, es esto lo que se quiere. ujú, Entonces yo ujú. diría que ese es el valor agregado que está planteando la ISO 56000, pero el solo hecho que una organización ya esté estableciendo sistemas recurrentes ya es realmente pensar en que la innovación no es su flor de un día o no es un recurso auxiliar, sino fundamental para poderlo trabajar. Ok, Y aquí un último aspecto para poder pasar ahora al taller con las dinámicas pequeñas que vamos a hacer, pero que le van a dejar 4 aprendizajes claves, es que cuando uno desarrolla un sistema de gestión de la innovación y ve dónde entran las metodologías, normalmente los marcos están en la parte de idea management, ¿no? Que es uno de los procesos que hay dentro de la ISO, ¿no?
pero tienes que pensar en 3 conceptos claves, o por lo menos es lo que yo recomiendo. Estrategia, cultura y sistema. Son los 3 aspectos claves para llevar el ADN la innovación al ADN de las organizaciones. Entonces, tú dices, ¿cuál es mi estrategia de innovación y cómo condice con la estrategia de la empresa? Para tener un portafolio de proyectos que acelere la generación de valor de cara a esta visión que se está teniendo a nivel estratégico. Y el propósito, fundamentalmente, ¿no? ¿Cuál es el propósito que estamos teniendo? El sistema, el conjunto de procesos que voy a concatenar de cara a los outcomes. Ojo, resultados. El sistema de gestión de la innovación ISO 56002 no te habla de outputs entregables o idea, ¿no? La idea, sino te habla de outcomes. Es outcome driven innovation. Innovación conducida por resultados, no por ideas. Entonces el concepto no es tengo idea y quiero lanzarlo, es resultados y en eso te enfocas. Entonces, eso es un aspecto también muy valioso. Entonces tienes sistemas con procesos orientados a resultados. Y tienes la cultura, que tiene que ver con fortalecimiento de competencias, establecimiento de roles a nivel de liderazgo, líderes, ¿no? Y los marcos y metodologías, justo que tú hablabas. Entonces, en la cultura, los marcos y metodologías, marcos, métodos, le dicen en los artículos de metaanálisis, los marcos y métodos mueven la cultura. El desarrollo de competencias fortalecen a las personas y a los equipos. Y el líder se fortalece y puede dotar de condiciones facilitadoras para la innovación. Entonces, esto es cultura. Es decir, cultura, sistema y estrategia. 3 aspectos que nunca debemos olvidar. Cada vez que implementemos un cambio sistémico para llevar la innovación a la ADN. Entonces, la ISO dialoga con la estrategia, dialoga con la cultura y se orienta a establecer un sistema alineado con estos aspectos. Eso es un poco el beneficio de la ISO, ¿no? Y en realidad no existe solamente la ISO, existe el estándar también en España, de IDEMASI que acaban de sacarlo en marzo, existen los estándares de AENOR, por ejemplo, que también tenían sobre innovación, existen perspectivas de organizaciones de diseño y de organizaciones ágiles, es un mar de posibilidades. Pero yo recomiendo la ISO 56002 porque es la norma que te ayuda a coger todas estas best practices y no ponerte una camisa de fuerza, sino plantearte criterios claves y estándares claves para que tú modeles tu propio sistema de gestión de la innovación. Va por ahí, va por ahí. Gracias, Alfredo. Bueno, entonces, Un gusto. no, Gracias. encantado, Ronald. Y ahora sí, vamos con todo a lo central, que es aprender con un tallercito muy sencillo, muy a la vena, cómo es que se pueden llevar 4 aprendizajes claves que tienen que ver con cómo rastrear tendencias y discutirlas, ¿no? Cómo modelar escenarios y configurarlos, cómo cuestionarte esos escenarios, y lo cuarto es cómo establecer acciones en el presente que te lleguen al futuro. Así que vamos con la primera parte. Les pido que se reúnan en parejas, vamos a mandarlos a parejas para que conversen sobre las principales tendencias, hablen sobre las principales tendencias que nos están impactando. Pueden ser sociales o políticas, como las que estamos viviendo en Perú. Pueden ser tecnológicas, ¿de acuerdo? Pueden ser económicas o ambientales, pero son aquellas que los preocupa y les ocupa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas tendencias que de cara a su negocio, están sintiendo que el negocio es especialmente sensible y les está llamando la atención? Son tendencias que no han terminado de consolidarse, sino que están naciendo y que no son parte necesariamente de su quehacer cotidiano. Así que les pido, por favor, que a la hora que se vayan en pareja se presenten, primero que nada, digan su nombre, le digan a qué se dedican dentro de la organización que están, y por supuesto, cuál es tu plato favorito de infancia. Es decir, qué te gustaba comer cuando eras niño. Si tienen que decir Kentucky Fried Chicken, no se preocupen, no van a quedar en roche, después pueden decir que se volvieron más light o lo que sea. Pero es de niño. ¿Cuál era tu plato preferido de niño? ¿De acuerdo? Y luego conversan sobre estas tendencias. Recomendación, no solo tecnológicas, sociales, tecnológicas, económicas y ambientales. Nunca se trabaja en tendencias solo tecnológicas, ¿de acuerdo? Así que vamos, nos vamos en parejas y por favor se presentan
y a dialogar sobre estas tendencias que impactan en su negocio. Tienen 8 minutos. Vamos, anticipando y que debo anticipar. ¿Listo? Entonces, van a irse de nuevo en 5 minutos para poder compartir. Ahí sería 2 minutos y medio en la anotación que está ahí. Sería 2 minutos y medio, cada uno dice cómo esto me está interpelando la acción actual de mi empresa y qué no estoy anticipando en función de lo que te comenté sobre los escenarios de futuro. Entonces, cuestiónate. Esa es la acción clave de anticipación estratégica. Vamos a las parejas de nuevo y a compartir fuertemente sus reflexiones. Muy bien. Listo. Y ya llegamos a la parte final. Los felicito por haberse planteado el aprendizaje de estos 3 momentos y ahora pasamos al cuarto y final donde vamos a generar los desaprendizajes claves que tenemos que llevar a la acción. Y para eso, ahí Luis, ayúdame proyectando el cuarto paso para poderlo enfocar, que consiste en lo siguiente. Una vez que ustedes han visto las implicaciones, luego, ¿qué tienen que hacer? Esquematizar las implicaciones en aspectos ligados al impacto que están trabajando en lo que es medioambiental, económico, tecnológico, y ver cómo ustedes están generando o contribuyendo al desarrollo sostenible o de ese futuro sostenible. Entonces, el único aspecto que les diría es el cuestionamiento tiene que orientar la sostenibilidad. Esa es la clave. Ese es el marco, la brújula con la que se dirige. Y ahora pasamos a lo que es el cuarto paso, que es, ok, ya me cuestioné con mi equipo y todo, pero ahora tengo que saber qué voy a integrar como acción en el hoy que me va a permitir anticiparme a ese futuro. Y esas son las iniciativas estratégicas que van a convertirse luego en el portafolio de proyectos de innovación. Y lo que ustedes van a encontrar en este contexto es cómo van a aterrizar en compromisos lo que desean hacer. Pero además, plantéense desaprendizajes. Entonces les quiero dar un gran reto. Esta parte de integrar acciones del presente en el futuro, perdón, del futuro en el presente, para la gestión actual, la van a poder hacer sin ningún problema. Pero los voy a retar a algo más fuerte. La siguiente diapositiva, Luis. Todos en colectivo, necesito que me pongan cuáles son los desaprendizajes para la acción. Es muy fácil decir lo que tienen que hacer para anticipar, pero ¿saben qué es lo más difícil en los procesos de diseño de futuro? Pensar que tienes que desaprender, porque el éxito que lo hiciste a través de buenas prácticas, que de repente hoy día dejan de ser las buenas prácticas que tú necesitas. Esos desaprendizajes que te retan, porque dices, oye, yo sabía hacerlo, pero de repente ya no es eso. Entonces necesito que ustedes piensen, ¿qué prácticas y o creencias tendrían que desaprender a nivel personal, del equipo, de la organización, para el desafío que anticipas a futuro, ¿no? Y para eso puedes poner una o 3 desaprendizajes con tu nombre. Y lo que van a hacer es que en el link que les hemos puesto en el chat, vuélvanlo a poner en el link, por favor, para que todos puedan acceder. Todos van a poder acceder a este mural. Y ponen ahí el desaprendizaje y su nombre. Si tienen otro más, otro post-it, el desaprendizaje y su nombre. Y lo van a poder editar. Ponlo no en presentación de pantalla completa, sino ponlo desde afuera, en versión de editar, Luis, para que podamos ver las cosas que van poniendo. Así que entren al chat, por favor, de Zoom. Entren al link que está poniendo ahí Luis, ¿no? Que es el que han tenido hace un rato. Entren ese link y vayan, por favor, a poder ustedes interactuar con esa diapositiva para que puedan introducir un desaprendizaje clave que es crucial para que su empresa aprenda a anticipar. Desaprender para reaprender. ¿Qué tendrían que desaprender? Cada uno, por favor, mínimo un post-it. Cada uno. Vamos, anímense. Después de todo lo conversado, ¿qué hay que desaprender? Entonces, el principal acto de humildad, cuando vemos el futuro sin pensar que lo podemos predecir como Nostradamus.
Pero ¿cómo lo hacemos? No podemos escribirlo. ¿Cómo le pegamos el post-it? Sí. No lo veo. No, claro que ponen clic en el link que está en el chat, ¿no? Sí. En el link que está en el chat, hacen clic y ya tienen capacidad de edición, porque es un link abierto. Entonces te vas a la diapositiva número 6 y ahí simplemente cliqueas en un post-it y puedes escribir sin ningún problema. Pues parece que no lo he. Ese es el link. Javier, si es que no logras poder ponerlo, puedes escribirlo en el chat y nosotros lo ponemos por ti. Sí, no hay problema. Ahí Cristian ha puesto la creencia que las máquinas sustituirán el trabajo humano. Muy bien. Lo voy a agregar al post-it. Sí, yo no puedo. Te lo pasaré por el chat, porque yo si no, por algún motivo no puedo. Perfecto. Vale. Muy bien, voy leyendo algunos. Dice, desaprender que grandes empresas pueden crear frente al modelo de innovación disruptiva. Excelente. ¿No? Cómo podemos desaprender prácticas que nos atan a simplemente generar cosas de mejora continua y no necesariamente de innovación. Desaprender que lo difícil o imposible o difícil hoy, alguien lo hará en algún momento. Buenísimo. Es cómo se trabajan imposibles en la empresa. Eso se le llaman, Leonardo, lo que se llaman moonshots. La creencia que las máquinas sustituirán el trabajo humano. Excelente, Cristian. Es importante entender que en realidad eso es un temor que tendríamos que comenzar a pensarlo desde el desarrollo de nuevas competencias orientadas a la creatividad y la problematización del tipo de realidad que queremos vivir. Eso nunca lo va a plantear la computadora. Somos nosotros los que decimos qué queremos, cómo entendemos un problema, somos expertos en definir problemas para la humanidad y somos expertos en poder crear posibles condiciones sobre las cuales queramos que esa humanidad se desarrolle, igualito a nivel de negocio. Acá Mónica dice desaprender, está excelente. Desaprender que una empresa pequeña no puede ganarle al grande en el mismo rubro. Maravilloso, Vanessa. Desaprender, Mónica dice teorías de trabajo anteriores, excelente. ¿Por qué dice Vanessa esto? Además es porque hoy el rápido le gana al lento. Ya no es que el grande se come al chico. Recuerden eso. Por eso una pequeña puede ganarle a una grande. Porque el veloz le gana al lento. Esa es la moraleja. Y en el tema de las teorías que hemos aprendido, muchas han estado ligadas a la eficiencia de los estándares. Y tenemos que pasar a aquello que es la generación de lo nuevo, ¿no? La generación de aquello que va más allá de las cosas tradicionales. Acá Javier nos plantea desaprender que el negocio siempre es así y así se hace siempre. Excelente. Es saber que nuestro negocio puede reinventarse a la luz de los nuevos retos que podamos tener. Muy bien. Yo creo que ha sido una sesión muy bonita en la que hemos podido aprender varias cosas interesantes. Hay 4 grandes aprendizajes que quiero que se lleven, que es discutan qué tendencias son las que están jugándose hoy en un contexto que va más allá del tecnológico, discutan cuáles son los escenarios de futuro que pueden acontecer o acaecer para mal, cuestionen cuáles son los aspectos que están interpelando su gestión actual porque no están haciendo nada frente a ese futuro, frente a esos escenarios, y tomen la decisión en el cuarto momento de ver cómo el futuro se integra a la gestión actual con acciones o un portafolio de iniciativas que luego se convertirán en portafolios de proyectos. Creo que esto es lo fundamental. Así que una vez obteniendo esto, creo que pueden llegar a decir cuáles son estos desaprendizajes que me están impidiendo trabajar con el futuro porque la operativa se come la estrategia, porque el futuro no lo veo con la intensidad que debería darle para mi gestión actual. Y finalmente, acabar con una frasecita, ¿no? Después de todos sus desaprendizajes. Y este sentido de desaprender implica acoger y anticipar lo emergente con ojos de principiante, para crear valor desde el hoy. Yo no puedo pensar que ya todo lo entiendo. Y finalmente, esto que dice Mónica es clave, desaprender que los gurúes son los únicos que pueden identificar la tendencia, es clave, Mónica. El futurismo y la capacidad de poder crear escenarios no está en las manos de expertos, sino en personas que viven en ese contexto empresarial, sienten el mercado y sienten a la sociedad. Y desde ahí comienzan a desarrollar una sensibilidad estratégica para capturar esas oportunidades que los gurús no necesariamente lo van a tener. Entonces,
primero las personas, luego los especialistas, ¿no? Y es un principio fundamental en la agilidad estratégica. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Les agradezco a todos los que se han quedado hasta el final para poder aprender no solo con las conferencias, sino en la segunda sección del taller. Y espero que hayan tenido varios insights para poder llevar a la acción. Cualquier pregunta última nos lo pueden hacer para cerrar con su participación. Y les agradecemos un montón. Así que a sus correos les va a llegar alguna encuestita para que puedan llenar después de qué les pareció y cualquier contacto que quieran realizar con nosotros, encantados estaremos para cualquier consulta o perspectivas que quieran desarrollar, ¿no? Encantados nosotros de poderlos atender. Las PPT se les van a enviar también, no se preocupen. ¿Sí? ¿Hay alguna duda final? Ninguna. Gracias, Mónica. Gracias, Javier Ugarte, Javier Vaquerizo. Gracias también, Cristian, ¿no? Yasmín, Mónica. Estamos a la espera de otro espacio para estar juntos, pensando en el futuro y construyendo estrategia, sistema y cultura. Un abrazo fuerte y cuídense. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, David, por tu participación. Genial, Vanessa. Genial. Gracias, nos vemos. Chao, chao a todos. Cuídense.